Bienvenidos a Relatos para no olvidarlos. Este podcast es producido por la Fundación Progresar Capítulo Norte de Santander con el apoyo del Reino de los Países Bajos y el Centro Internacional para la Justicia Transicional. El faro del Catatumbo, así llaman a mi pueblo. La violencia del conflicto armado en Colombia han dejado un doloroso legado de miles de desaparecidos, cuyos familiares continúan buscándolos. A través de esta plataforma buscamos honrar la memoria de cada una de las víctimas de desaparición forzada en el departamento de Norte de Santander, reconocer el incansable esfuerzo de sus familiares por encontrar la verdad y la justicia y comprender el contexto histórico y social que ha marcado la región. Esto es Relatos para no olvidarlos. El pueblo que yo más quiero es Tibú. Capítulo 5. Un líder excepcional. A partir del año 2012, el gobierno colombiano dio inicio a las negociaciones de paz con las FARC-EP con el objetivo de construir un acuerdo y poner fin a más de 50 años de conflicto armado en el país. Después de largas negociaciones, el 26 de septiembre del año 2016 se firmó el acuerdo de paz entre ambas partes. Sin embargo, las conversaciones previas a la firma del acuerdo final estuvieron marcadas por diferentes sucesos violentos. Dentro de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, uno de los puntos claves a desarrollar giró en torno a la puesta en marcha de medidas para transformar las condiciones de existencia del campesino afectado por los cultivos de uso ilícito. Para ello, muchos líderes sociales y campesinos impulsaron y crearon proyectos de sustitución de cultivos ilícitos con el fin de impulsar al campesinado a sustituir voluntariamente tales cultivos. Estos proyectos buscaron, entre otras cosas, superar las condiciones de pobreza en las que viven muchas familias campesinas que dependen de estos cultivos para lograr su subsistencia. Además, se enfocaron en promover actividades productivas legales y sostenibles en sus territorios, como la agricultura y la ganadería, para brindar oportunidades económicas y desarrollo a las comunidades locales y reducir la dependencia al cultivo ilícito de la coca. Lamentablemente, el asunto de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito también ha sido motivo de conflicto, violencia y persecución en Colombia. Muchos líderes sociales han sido violentados por el hecho de querer y apoyar esos proyectos en sus regiones. Desde la firma del acuerdo de paz hasta la fecha del 7 de junio del año 2023, han sido asesinados 1.481 personas entre líderes sociales y firmantes del acuerdo. Un ejemplo de este fenómeno de violencia es el caso de Henry Pérez, un líder campesino desaparecido forzadamente el 26 de enero del año 2016 en la vereda Trocha Ganadera perteneciente al corregimiento de La Gabarra en el municipio de Tibú. Henry Pérez era un defensor de los derechos humanos y líder social que luchaba por la sustitución de cultivos de uso ilícito en su región. Se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda, presidente de la Asociación de Juntas del corregimiento de La Gabarra y presidente de la Asociación de Productores Campesinos del Catatumbo. Elibet Murcia, compañera sentimental de Henry Pérez, a partir de su desaparición forzada, se ha convertido en el rostro visible de la búsqueda. Ella acompañó a Henry y fue testigo de sus diferentes luchas y momentos de activismo social en el municipio de Tibú. Elibet es una mujer trabajadora y valiente, oriunda del departamento del Cesar, que ha dedicado su vida desde la desaparición de Henry a buscar y exigir permanentemente verdad y justicia. Mi nombre es Elibet Murcia Castro. Yo nací en Pelaya, Cesar. Tenía una hermana acá en La Gabarra, entonces ella me trajo para ir para La Gabarra. Tenía yo 10 años cuando llegué a La Gabarra. Ahí empecé a estudiar y pues a trabajar. Yo soy enfermera, pues cuando salí desplazada de La Gabarra en el 2009, pues La Gabarra era promotora de salud, pero acá en Cúcuta, ya en la ciudad, pues ya no admitían la promotoría, sino que tenía que estar actualizada, que es enfermería como tal. Entonces empecé a estudiar enfermería, allá a las trancas, la mocha, ya estaba con Henry.
Elivet recuerda cómo era Henry, lo que a él le gustaba hacer y la personalidad servicial que tanto lo destacaba. La Asociación de Productores del Catatumbo es una organización que agrupa a pequeños y medianos productores agropecuarios de la región del Catatumbo. Tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico y social de la región a través del fortalecimiento de la agricultura familiar y la promoción de prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Era mi esposo, mi pareja. Cuando nosotros empezamos, pues Henry siempre lo conocí como líder. Fue presidente de sus juntas en 2 periodos, estando conmigo. Una persona emprendedora. Henry era muy emprendedor. Henry tenía muchísima vocación para proyectos. A él le gustaba el bienestar de los demás, muchísimo. Como era campesino, fue criado en el campo, pues él luchaba mucho por los campesinos. Era una persona que le gustaba ayudar mucho al campesino. Henry no era de juegos. En el tiempo libre más bien pues la pasábamos en la casa, o íbamos al cementerio. A él le gustaba mucho ir al cementerio a visitar a la mamá acá en Cúcuta. Quería muchísimo a mis hijos, muchísimo. Como él no tenía hijos, entonces él se aferró muchísimo a mis pelados. Súper era con los pelados. Alcahueto con esos pelados. Yo por lo menos que yo llegara a regañar a los pelados que tuviera él ahí, me decía, ya empezar a molestar con esos chinos, déjalos quietos. No le gustaba que yo los regañara ni nada de eso. Era muy alcahueto con esos pelados. Pese a la firma del acuerdo, algunos miembros de las FARC-EP, que luego se harían llamar disidencias, continuaron ejecutando actos de violencia en diferentes territorios de Colombia, lo que generó preocupación e incertidumbre en el país. La situación se volvió más compleja en áreas rurales y alejadas, donde la presencia del Estado era limitada. El día 26 de enero del año 2016, Henry salió de madrugada a cumplir con su rutina de cuidado de los cultivos que tenía y a cumplir una cita que se le había asignado por una llamada recibida días anteriores. Desde ese día, nadie sabe dónde está Henry Pérez. El lunes se fue para la finca, pero él no se quedaba en la finca porque ya no había más nadie sino él solo. Bien, pues se aburría ir solo. Entonces la finca, el señor Ciro, que era el dueño de la casa donde él vivía, entonces él quedaba cerca de la finca, entonces él se quedaba ahí, le ayudaba a trabajar a don Ciro, pero en la mañanita, 4 de la mañana, él se iba para la finca de él, a echarle agua a los palos para que no se le murieran, a los limones y a la piña. El lunes en la tarde llamaron a Henry, entonces supuestamente el señor lo citaba a Henry, más abajito de la finca, que supuestamente para unos palos de limón. Don Ciro, al ver que Henry no llegaba a las 8 de la mañana y al recordar la llamada que el otro señor le había hecho, se fue con la mula a buscarlo y no lo encontró en donde él tenía que buscarlo, no lo encontró. En la casa no estaba, encontró solo la bombona, la bomba de echarle el agua a las matas y el sombrero. Entonces don Ciro reunió más obreros y se los trajo otra vez para la finca a buscarlo por ahí en los orillos del río y en todas esas partes, porque pronto estaba caído y de pronto se había golpeado y estaba privado por ahí. Entonces mi hermana de una vez se fue con el marido para la finca, porque como se queda cerca la finca del pueblo, se fue para la finca a buscarlo, yo lo a buscar. Ya en ese trayecto se llegaron a las 11:30 de la mañana, y me llaman a mí, casi iban a ser las 12 del día porque estaban buscándolo y no encontraron. Entonces don Ciro que le dijo, llame a la mujer a ver si fue que se fue para allá. Entonces me llamó mi hermana y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Ya Henry te llamó? Entonces yo le dije, no, yo le estoy marcando a Henry, el teléfono está apagado, debe estar en algún lugar que no tiene señal. Dijo, ¿y Henry no está en Cúcuta? Dije, no, él no viene sino hasta el sábado, le dije yo a ella. Entonces eso era un día martes. Entonces me dijo, pues te toca que te alistes y te vengas porque Henry está desaparecido. Está desaparecido desde las 7 de la mañana, no lo encontramos por ningún lado. La desaparición de Henry Pérez fue un duro golpe para su comunidad en La Gabarra. Henry era un líder comprometido y visionario, muy dado a su pueblo y a su gente. Era un defensor de los derechos humanos y un líder comunitario que trabajaba incansablemente por la sustitución de cultivos de uso ilícito y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades afectadas por el conflicto armado y el cultivo ilícito de coca. Henry creía en el potencial del campo, que se podrían llegar a hacer grandes cosas y a tener grandes cambios significativos para la región del Catatumbo. Por eso él se enfocó en los proyectos productivos, para demostrar a la gente que sí se podía vivir sin la coca, que se podía vivir
de otra manera, ¿cierto? Y demostrar al Estado que si el Estado acababa, radicaba, fumigaba la coca, ¿con qué se iba a mantener el campesino? Si allá no hay fuentes de trabajo. Ahí siempre ha habido la guerra por el narcotráfico. La búsqueda de Henry Pérez por parte de su compañera Elibet Murcia ha sido un camino lleno de obstáculos y riesgos. Uno pegaba papeles y al otro día no amanecían. Los arrancaban. Mire, por lo menos Henry tenía varios pendones en las calles porque como él se ha lanzado a concejal, habían varios pendones. Entonces esos pendones en el momento de la desaparición de él se los raparon, todo eso. Desde la desaparición de Henry, Elibet ha sido objeto de intimidaciones y amenazas por su persistencia en la búsqueda afectiva de su compañero sentimental y el esclarecimiento de su desaparición forzada, así también por la exigencia de sanción a los responsables de dicha grave violación. Muchas amenazas. La amenaza de que me calle, que si no quiero amanecer con la jeta llena de tierra, que si no quiere que me pase lo que le pasó a él. Entonces son muchas las amenazas, me ha tocado presentarme en muchos lugares, Dios me ha guardado, Dios me ha protegido y hasta el día de hoy no me quedo callada y no me voy a quedar. Desde un principio lo dije y yo se lo prometí a Henry, que yo lo encuentro a él. No voy a parar hasta no encontrarlo. La historia de Henry Pérez es un recordatorio constante de la difícil situación que enfrentan los líderes sociales en Colombia. Es importante no olvidar a aquellos que la violencia del conflicto armado ha acallado su voz y sus sueños. Solo a través de la verdad y la justicia podremos construir un país en el que defender los derechos humanos, que el territorio no nos cueste la vida. La búsqueda continúa para las familias. Su derecho a saber no desaparece, al igual que el dolor y la incertidumbre. La Fundación Progresar acompaña a los familiares de personas desaparecidas en la exigencia de derechos, orientándolos en las rutas de atención y fortaleciendo los procesos de búsqueda en Norte de Santander. Las opiniones y conclusiones expresadas en este episodio son responsabilidad intelectual de la Fundación Progresar, Capítulo Norte de Santander. No necesariamente reflejan los puntos de vista de la Embajada del Reino de los Países Bajos ni del Centro Internacional para la Justicia Transicional. El faro del Catatumbo, así llaman a mi pueblo. Por ser mi lindo